amigos, así arrancamos esta segunda hora aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal, a través de Radio del Pueblo para todo el país, con dos voces muy jóvenes. Por un lado, David Bisbal, gran talento. Por otro lado, Aitana. Los dos estuvieron en Operación Triunfo. Así que David Bisbal, Aitana, fieles exponentes de la música española para todo el exterior. También, Si tú la quieres, es el título que hemos compartido junto a ustedes para arrancar esta segunda hora del programa. Y ahora, en nuestra jornada de sábado, edición federal del Sol de Nuestra España, noticias y eventos de la colectividad hispano-argentina. Una de las noticias que en el día de ayer, y que es de público conocimiento, la bolsa española registró la mayor caída diaria en 5 años. Se dio el 5,83%. Esto obviamente es por la recesión, temor a una recesión y la guerra comercial emprendida por Estados Unidos y que obviamente influye en las plazas internacionales. A propósito también, otro de los temas, y ahora comentamos que una decena de universidades privadas tendrán que duplicar sus alumnos para mantenerse abiertas. Este cable que proviene desde Madrid en el día de ayer, hay requisitos nuevos que plantea el gobierno para elevar la excelencia en las universidades. Pero atención, porque hay una decena de universidades privadas y algunas de ellas de muy reciente creación y con menos de 200 alumnos que deberán captar al menos miles de matrículas para alcanzar un mínimo establecido por el Ministerio de Educación español. Hay preocupación al respecto. Como así también hay preocupación que el agente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, convocó a los sectores más afectados y a las autonomías del PP para abordar los aranceles del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Busca conocer necesidades más urgentes. Así que empieza esa guerra de partidos políticos para ver qué es lo que sucede. Otro tema, hablemos de Galicia, porque el presidente justamente de la Junta de Galicia, Rueda, destacó el compromiso con la emigración y con el mantenimiento de los centros gallegos como pilares fundamentales de apoyo a la diáspora. Otro tema también, hablamos ahora de lo que tiene que ver con Asturias, porque el gobierno del Principado está reforzando su compromiso con la emigración asturiana. Esto lo ha dicho la vicepresidenta Jimena Llamedo y destacó ante el Consejo de Comunidades Asturianas que el Ejecutivo asturiano apuesta por la mejora en la atención de los residentes en el exterior y el fomento del retorno también. Un tema muy, pero muy importante también para destacarlo. Otro de los títulos, la Junta de Castilla y León, a través de su presidencia, dijo que impulsan con 360.000 euros el funcionamiento de las comunidades castellanas y leonesas en el exterior. Es para mantener lazos culturales y apoyar el retorno de los residentes fuera de la comunidad. Otro de los títulos también que queremos comentarles a todos ustedes, Violeta Alonso asegura que la digitalización no es suficiente y que hay que dotar de más medios a la red exterior. Esto lo dijo justamente quien preside el Consejo General de la Ciudadanía Española en el exterior. Mili Dipsa, por favor. Muy bien, bueno, vamos a ir con algunos eventos. Atención, ahora sí vienen muchos eventos, para que vayan tomando nota. Vamos a empezar con Tapiando. Recuerden que ya empezó, a partir del 4 de abril hasta el 13 de abril van a poder disfrutar de la ruta de las tapas. Acá en Argentina, tal cual se hace en España, pero acá en Argentina, en muchísimos restaurantes de Buenos Aires, Mendoza, Rosario, Córdoba y Mar del Plata. Así que atención a estos puntos: Buenos Aires, Mendoza, Rosario, Córdoba y Mar del Plata. Para más información, por si quieren ver qué restaurantes están para participar de Tapeando 2025, pueden conectarse a las redes sociales de Tapeando o también a la página web www.tapeando.com.ar. Ahí van a tener toda la información y atención, porque si ustedes participan yendo a algún restaurante, que dicho sea de paso, hay muchísimos descuentos por esta edición de Tapeando 2025, si ustedes van, participan y fomentan lo que es Tapeando, pueden ganarse un viaje a España, así como escuchan, Así que a prestar atención también, porque van, disfrutan de unas tapas y además se pueden ganar un viaje
a España. Así que para más información, repito, www.tapeando.com.ar. Así que ahora sí nos vamos con la gente del Centro Gallego de General Sarmiento, porque están preparando una gran paella. ¿Cuándo? Mañana, domingo 6 de abril, a partir de las 13 horas. Así que aquellos que quieran ir a disfrutar de una rica paella, hay menú opcional también que es arroz con pollo, lo pueden hacer, Centro Gallego de General Sarmiento. Pueden ir reservando, atención, al siguiente número: 11 21 55 42 84 0. Repito, 11 21 55 42 84 0. Para que lo tengan en cuenta, Centro Gallego General Sarmiento, esta gran paella aniversario el domingo 6 de abril. Muy bien, y también atención, porque la Asociación Cultural Amigos de la Zarzuela está preparando una gala de zarzuela el próximo domingo 13 de abril a partir de las 18 horas en Bernardo de Irigoyen 672 en Fedespa. Así que aquellos que quieran participar de esta gala de zarzuela en la temporada 2025, ya pueden ir reservando sus lugares al 11 23 24 22 77. Repito, 11 23 24 22 77. Pueden reservar sus entradas para esta gala de zarzuela de la Asociación Cultural Amigos de la Zarzuela el próximo domingo 13 de abril a las 18 horas en Bernardo de Irigoyen 672. Así que una muy buena propuesta, le mandamos un beso grande a toda la gente de ahí de la agrupación, así que de acá de parte del Sol de Nuestra España. También les quiero comentar, atención, el próximo sábado 12 de abril a partir de las 20:30 horas hay una gran verbena internacional en la Sociedad Parroquial de Vedra. Van a estar actuando Lituania, danzas irlandesas, Galicia, justamente la Sociedad Parroquial de Vedra, y van a poder comer, miren, todo lo que es típico de estos lugares. Así que atención, aquellos que quieran ir ya reservando la fecha, es el sábado 12 de abril, lo pueden hacer, va a ser en la Sociedad Parroquial de Vedra, que queda en José Mármol 760. Es a partir de las 20:30 horas y pueden ir directamente. Muy bien, y ahora también les voy a comentar, recuerden que se viene también la gran fabada en el Centro Asturiano de Buenos Aires, el próximo domingo 13 de abril a las 13 horas. Miren, domingo 13 de abril a las 13 horas en el campo Covadonga del Centro Asturiano de Buenos Aires, en Avenida Libertador 1081 en Vicente López. Quedan algunas entradas. No se duerman porque miren que se van los lugares, así que vayan reservando. Es el próximo domingo 13 de abril a las 13 horas. Van a poder disfrutar de esta gran fabada asturiana que miren, es por el aniversario 112 de la institución. Pueden reservar al 11 51 58 58 58, facilito, 11 51 58 58 58 y ya pueden guardar sus lugares para esta gran fiesta. También, atención, porque la Asociación Centro Partido de Carballiño nos está comentando acá, nos hizo llegar a la mesa de trabajo, que se viene la fiesta de Pascuas. Sí, ¿cómo escuchas? Fiesta de Pascuas el próximo domingo 20 de abril a las 13 horas, donde de entrada va a haber fiambres variados, el menú principal paella a lo carballiño, el flan con crema, la verdad que una gran propuesta, el show con Jorge Tena. Ya pueden reservar sus entradas al siguiente número: 15 49 40 18 50, repito, 15 49 40 18 50. Se comunican con María Silvana Reynoso para ir a disfrutar de esta gran fiesta de Pascuas el próximo domingo 20 de abril a partir de las 13 horas. Eso es en la Asociación Centro Partido de Carballiños, Juan Carlos Cruz 1361 en Vicente López. Y para cerrar, atención también, porque vieron que acá tuvimos a Maxi Serral, hace un tiempito lo tuvimos como invitado. Bueno, atención, porque Maxi Serral presenta flamenco y copla española el próximo sábado 26 de abril a las 21 horas. Así que atención amigos, sábado 26 de abril a las 21 horas, Maxi Serral, flamenco y copla española. Pueden buscar directamente las entradas en PlateaNet o si no también contactarse al Instagram maxi.serral y ahí pueden buscar también las entradas para el próximo 26 de abril a las 21 horas. Muy bien, Mile, muchas gracias. Hemos presentado en El Sol de Nuestra España, edición federal, noticias y eventos de la colectividad hispano-argentina.